Bien, ahora vamos a invitar a doctor Raúl Ávila Ortiz. El doctor Raúl Ávila Ortiz, hace un momento, ya lo tenemos aquí, el doctor Raúl Ávila Ortiz, quien este día va a tratar el tema relevante sobre los retos del Estado social y democrático mexicano en materia de derechos culturales. El doctor Raúl Ávila Ortiz es investigador nacional, profesor de la Escuela Judicial Electoral, tutor doctoral en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él tiene estudios de doctorado en Derecho por la UNAM, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Tiene una amplia experiencia profesional, académica e institucional de más de 3 décadas. Autor de varias obras y ensayos en materia constitucional y de justicia electoral. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Fue consultor internacional electoral. Secretario técnico del Mando Superior de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, coordinador del Programa Académico de Cooperación y Asistencia Técnica para México y Centroamérica del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Fue fundador del despacho Zabaleta Ávila y Asociados, dedicado al litigio civil. Subdirector de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director de Asuntos Jurídicos, director de Análisis y Evaluación, director de Información Sustantiva y subdirector de Aplicación Normativa y Divulgación Gubernamental en la Secretaría de Gobernación. Fue coordinador general de asesores en el gobierno del estado de Oaxaca, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reforma del Estado. Tiene de autoría varios libros, así como muchísimos artículos y capítulos de libros. Este día, el doctor Raúl Ávila Ortiz tratará el tema los retos del Estado social y democrático mexicano en materia de derechos culturales. Como siempre, mi estimado doctor Raúl Ávila Ortiz recibe mi admiración, mis respetos y agradecimiento de siempre, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, estimado doctor Rafael Sánchez Vázquez. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Aprecio mucho la presentación. Un reconocimiento a las y los colegas que han estado participando y con quienes compartimos esta sesión. En pocos minutos voy a transmitir el mensaje envuelto en el título de la ponencia y que tiene que ver con que uno de los retos principales desde mi perspectiva en los estudios que hemos venido realizando en la materia del Estado constitucional y del constitucionalismo contemporáneo es el de los derechos culturales. Esto no solamente en México, sino también en América Latina, y yo diría que en Iberoamérica por lo menos. Entonces, para tal efecto voy a decir unas 5 ideas y espero transmitirlas con mensajes muy concretos. La primera es que muchos de los debates contemporáneos, como se ha escuchado esta mañana aquí en este magnífico evento organizado por el doctor Sánchez Vázquez, muchos de los debates contemporáneos del constitucionalismo y los desafíos que enfrenta su producto más acabado, que es el Estado constitucional como sistema jurídico, como sistema normativo,
tiene que ver con los propios límites del sistema democrático, como ya quedó claro con la ponencia de hace unos minutos del doctor José María Serna de la Garza. Se están buscando opciones pues para mejorar el sistema democrático electoral, para que la democracia representativa funcione mejor, para que se desasolve, para que fluya la participación, la legitimidad, las políticas legislativas y las políticas públicas, que funcione el Estado constitucional democrático en la parte propiamente electoral y de los derechos fundamentales, los derechos humanos, que éste reconoce y otorga, regula. También, desde luego, el cuarto de máquinas en la expresión de Gargarella, la división de poderes, desde hace 200 años o más, consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como ya lo escuchamos aquí, nos lo recordaron. Y bueno, que este esquema normativo funcione porque hay graves problemas que la sociedad contemporánea está enfrentando. Creo que en estos debates, ¿verdad? También hay algunas ausencias. Yo he venido sosteniendo que el solo enfocar con una perspectiva institucional, jurídica, normativa, en los problemas que enfrenta el constitucionalismo y el Estado constitucional, de esa forma, sin combinarlo con otras categorías conceptuales, como ahorita nos acaba de recordar el propio doctor Rafael Sánchez Vázquez con su ponencia, nos complica el entendimiento del fenómeno y las soluciones posibles, ¿no? Entonces, a mí me parece que está totalmente invisibilizado el lenguaje de la teoría y de la ciencia económica, ¿no? En el sentido de que una de las principales causas de los problemas que enfrenta el Estado democrático es el modo de producción capitalista. El capitalismo contemporáneo, por supuesto que ha impactado las antiguas y más o menos renovadas estructuras jurídicas constitucionales que no resisten el embate de la tecnología, las innovaciones, la globalización, y por lo tanto hay una tensión muy fuerte entre el impacto que el modo de producción capitalista contemporáneo, el supercapitalismo, provoca en la estructura de las clases sociales y por supuesto que en las relaciones de poder, que son el principal objeto del constitucionalismo y del sistema jurídico, regular las relaciones de poder. ¿Cómo las va a regular mejor en el ámbito del Estado constitucional democrático, digamos, ¿no? Si se ha concentrado en los últimos 30 años este modelo constitucionalista democrático en los derechos individuales, porque los derechos fundamentales los derechos humanos, como se les quiera denominar, son esencialmente individuales y no son de carácter social o colectivo, no consideran la dimensión social o colectiva de los derechos. Me parece que es uno de los principales desafíos del constitucionalismo y de los estados constitucionales llamados democráticos, porque si no corrigen este aspecto, entonces vamos a seguir dándole vueltas a la misma noria. Antes era la noria electoral, después pasaron a ser la noria de los derechos humanos, la noria de la justicia constitucional, pero no sé por qué en el discurso del constitucionalismo evitamos incluso, que yo no le he escuchado, la palabra capitalismo, que además define la estructura de las relaciones sociales, la estructura de las relaciones políticas de una manera muy relevante, ¿sí? Entonces, esa es una primera advertencia, un primer mensaje. El segundo es que en la búsqueda en México y en otros países de América Latina urgentemente de, digamos, completar el modelo del Estado constitucional democrático, como lo ha reiterado desde hace 2 decenios o más, entre otros el doctor Ferrajoli, con los derechos sociales, ¿verdad? Nos asusta que
se incremente el salario mínimo en México a un nivel mínimamente decente para que las personas trabajadoras, como somos nosotros, por cierto, ¿sí?, los propios académicos, podamos tener un acceso mínimo digno a una vida con un bienestar asegurado, mínimamente. Pero asusta que suba el salario mínimo para que las personas puedan, por cierto, funcionar dentro de la sociedad de mercado, ¿no? O las transferencias sociales o de recursos que amplíen la posibilidad de que las personas jóvenes accedan a la educación superior, como ya lo advirtió, también lo mencionó el doctor Sánchez Vázquez. Entre otros, ¿verdad?, satisfactores, que son 6, básicamente. Debemos tener derecho básico mínimo a un ingreso en efectivo. Número 2, a la alimentación. 3, a la salud. 4, a la vivienda. ¿Sí? 5, a servicios en la casa, ¿no? Y 6, por supuesto, al vestido, ¿no? Entonces, esos 6 factores en los diferentes países de América Latina, constitucionales, democráticos, no están garantizados. Luego, entonces, ¿cómo esperar que funcione la democracia, que funcione el Estado constitucional democrático con sus 5 grandes pilares: derechos humanos, división de poderes, pluralismo, justicia constitucional, ¿no?, libertades en general, ¿no?, si no están garantizados mínimamente estos derechos? Obviamente, grandes mayorías populares están ya no solo desprovistas de estos elementos o de algunos de ellos, sino que han pasado a un estado de desencanto y de franca rebeldía, ¿sí?, ante el estado de cosas. Los estados constitucionales nacionales, pues, se ven, digamos, inutilizados para poder resolver estos problemas, porque muchos de los factores que los provocan son globales, transnacionales, internacionales, y como dice el doctor Ferrajoli, no tenemos los instrumentos de garantía multidimensional para poderlos controlar. Entonces, lo que debemos esperar es que las cosas se van a agravar, no se van a resolver, y que el desencanto va a aumentar, y que los populistas, como así se les llama, que yo tengo ahí mis consideraciones sobre esa expresión y su mal uso en términos políticos y mediáticos, van a seguir pululando y se van a seguir fortaleciendo, porque hay una falta de corresponsabilidad para poder reorganizar estos instrumentos que tanto ponderamos en términos del constitucionalismo. Para ir concluyendo, que es el corazón de mi ponencia, si los derechos sociales han sido desconsiderados en los últimos 30 años, los derechos culturales peor aún. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal, los 2 pactos internacionales del 66, la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, que es la parte social de la Convención Americana, ¿sí?, prácticamente los derechos culturales están invisibilizados. Esto ha sido convenientemente inducido por quienes toman las decisiones en su momento en el nivel internacional y también en los ámbitos nacionales. Los derechos culturales han pasado de una formulación individualista, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a acceder a los beneficios del progreso científico, tecnológico, a las innovaciones, ¿verdad?, de la investigación y de la cultura, poco a poco, a que también se ha demandado que sean los colectivos los que tengan derecho a que se proteja primero sus identidades, ¿no? Estamos hablando de pueblos y comunidades indígenas, originarias en América Latina, en México, y después han cobrado protagonismo allí donde han podido acceder a los controles del Estado constitucional, caso Bolivia, en alguna medida caso Ecuador, o en el franco cambio de un modelo de organización política a otro, el caso del Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿no? Entonces, sí considerar que hoy por hoy tenemos en materia de derechos culturales 3
vertientes o 3 modalidades en el Estado constitucional, ¿sí? Uno, que es el típicamente liberal, Centroamérica y varios otros países de la región, que han mantenido una fórmula para regular los derechos culturales individuales, solamente como alta cultura, como bellas artes, como promoción cultural, los derechos individuales culturales, ¿verdad? Desconsiderando los derechos colectivos. Segunda modalidad, los estados-nación que han incorporado en sus constituciones un capítulo del constitucionalismo cultural, como Brasil, por ejemplo. Son los estados con una fuerte presencia socialdemócrata, en donde han avanzado hacia otra formulación, darle mayor centralidad a los derechos culturales, incluido el tema de las identidades individuales y colectivas. Y finalmente hay una tercera modalidad, que son aquellos estados-nación en donde la lucha política y social ha conducido a que accedan al poder del Estado, mayoritariamente a partidos socialistas o de base étnica o comunal. Repito, Venezuela, Bolivia y Ecuador típicamente. En Chile estuvo a punto de ocurrir y la constitución que tenía esta vertiente, pues fue, como sabemos, cancelada porque no alcanzó en el referéndum la mayoría de vida. Y en el caso de México tenemos una situación muy lamentable porque tenemos una falta de definiciones correctas en la Constitución del país que nos ubica entre la modalidad 1 y la modalidad 2. Pero está creciendo, y esto lo advierto, ¿sí? Por enfoques interdisciplinarios que así lo indican, está creciendo la modalidad 3, que es el de que con un enfoque social, popular y comunal pueda proyectarse en la Constitución de una manera más profunda, más fuerte, la variable de los derechos culturales. Aquí me detengo, estimado Rafael, por razones de tiempo, pero sí subrayando para coronar, digamos, mi intervención, de que por el lado de los derechos culturales se observa una realidad pues diferente, o que puede servir para completar la realidad de los discursos típicos del constitucionalismo liberal e incluso socialdemócrata, ¿sí? Y que los derechos sociales y específicamente los derechos culturales requieren y van a irrumpir de una manera más fuerte una agenda que sea tratada por el constitucionalismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl Ávila Ortiz, por esta brillante disertación. Como siempre, nuestro respeto, admiración y agradecimiento, y un fuerte aplauso.